Profe, Y ya, bien. Sí, adelante. perdón que lo moleste, soy el alumno que habló ayer con usted. Tengo un problema Bien, sí. con la inscripción en Upita Virtual, no sé por qué. Bueno, ayer tuve broncas para entrar a mi perfil, me aparecía que tenía que cambiar la contraseña y eso. Y bueno, después de eso me reconoce como si no estuviera inscrito, entonces no sé qué puedo hacer. Y me dice que tampoco la puedo A ver, inscribir de nuevo. vamos a revisarlo. Primero voy a abrir dame un segundo. Es que, ¿saben qué? La inscripción la mantengo abierta más o menos como un mes, así, desde que empieza, ¿no? Y ahorita creo que ya pasó ese mes y se cierra automáticamente la inscripción, o sea, es decir, inscripción al curso. Entonces, probablemente, si ya estabas inscrito, no deberías tener problema, pero si no te has inscrito y es la primera vez, es probable de que no, ya esté cerrado el periodo de inscripción al curso. Ahorita lo voy a abrir. Sí, profe. Es que, bueno, me inscribí Un segundo. creo que fue como el 2, 3 de febrero, algo así. Entonces deberías estar aquí. Voy a revisar si estás inscrito. Vamos a ver. ¿Cuál es tu nombre? Nada más para buscarte Es Muñoz en la Álvarez. lista. Vamos a ver. Uno de los defectos que tiene Virtual Lupita es de que la plataforma de Moodle no los pone en forma alfabética, entonces es un problema buscarlos. A ver, nuevamente, otra vez el nombre, perdón. Es Muñoz Álvarez, Daniel. Muñoz Álvarez Daniel. Parece que no estás inscrito. Sí, Estoy haciendo una me revisión dice acá. rápida. Sí, no estás inscrito. Y bueno, qué buen punto. Aparte, les voy a decir a todos que una vez que se inscriban, por ninguna razón se vayan a desinscribir, porque ahí se pierden todos sus datos de tareas y calificaciones. Yo saco respaldos, pero el anterior semestre una de sus alumnas se dio de baja, o sea, se salió, se desinscribió del grupo y se perdieron sus calificaciones. Es un problema, no se pueden recuperar, entonces una vez que se inscriban no se vayan a salir. Voy a checar las fechas de inscripción. Sí, al parecer solamente hay 39 y están inscritos 40, entonces vamos a ver. Sí, precisamente se cerraba la fecha límite era el 15 de marzo. Lo voy a abrir hasta el 20 de marzo. Entonces, puedes inscribirte en este momento, probar si ya te puedes Sí, inscribir. sí, de una vez lo hago. Y me avisas, bueno, ahorita estoy viendo ya esto. Ok, ok. Y también les iba a comentar, aprovechando que está aquí la pantalla disponible. Voy a irme para acá. Eh, la tarea 2 ya está activa. Si ustedes van a la pestaña estática de fluidos, perdón, aquí no lo deben ver ustedes, pero ahorita la activamos. Bueno, se va a activar en este momento, pero porque la fijé para hoy. Y entonces va a estar disponible hasta la fecha déjame ver, la tarea 2. Desde hoy hasta el lunes 4 de abril, es decir, unos días antes del examen, ¿no? Si ustedes ven. Sí, se abre hoy, bueno, a las 14:30 se acaba de abrir, y tienen hasta el 4 de abril para entregar la tarea 2. Es una tarea muy sencilla, es muy fácil también. Tiene que ver con estos últimos temas que vamos a ver antes del examen. Probablemente de las dos preguntas que vienen en la tarea solamente puedan resolver una, porque la última parte todavía no hemos terminado. Entonces, no se preocupen, yo creo que ya en la siguiente clase que tengamos con ustedes, que es el día miércoles, ya vamos a estar viendo esos temas y entonces les va a dar tiempo suficiente para resolver, porque es un solo problema. O sea, no es mucho trabajo, es simplemente resolver dos problemas, uno de cada tema, ¿no? Bien. Sí, son dos preguntas. Este, Bien, vamos a... Me dice que revise la configuración, que ya estaba, bueno, que no me puedo volver a inscribir.
Bueno, no sé si salir y volver a entrar, a ver si eso lo... Am, yo creo que podrías sí probar el... Puedes cambiar de navegador, tal vez, quién sabe, el Virtual Lupita a veces tiene problemas con los cookies y el historial de navegación. Entonces, si entras con otro navegador, puede que ya no tengas el mismo problema. Ok, Es, es, eh, está raro de que no puedas inscribirte, porque según el sistema sí permite, y aparte apareces como nuevo alumno. Les digo por el caso de la alumna que se dio de baja y se tuvo que volver a inscribir el anterior semestre. Pero por favor, les digo, y es una recomendación, no se vayan a dar de baja, no es algo fácil de desinscribirse, tienen que buscarla y desinscribirse. Entonces, no vayan a hacer eso porque si se pierde su calificación, es un problema volver a, bueno, recuperar la información, ¿no? de las calificaciones. Entonces, les recomiendo el curso de Virtual Lupita, se inscriben y hasta que vean sus calificaciones finales ya del semestre, ya pueden darse de baja si quieren desinscribirse. Incluso es más, yo después hago una limpieza del curso, entonces ya cuando comienza un nuevo semestre, obviamente los vacío la base de datos, ¿no? Bien, no sé si me ya puedes quedó. confirmar si... Sí, muy Muchas bien, gracias. perfecto. Bien, bien, muy bien. Bueno, aprovechamos bueno, para decirles entonces que la tarea 2 ya está disponible. La pueden resolver en la mitad, es decir, hacer un ejercicio más. El último ejercicio probablemente no lo van a poder resolver. Bien, vamos a ver, entonces voy a compartir la pantalla de la hoja del bloc de notas. Con ustedes vimos la última clase, vimos esto, ¿no? Lo que estamos viendo aquí. Es el último ejercicio. Que es este. Lo terminamos completamente, ¿no? Muy bien. Voy a ponerlo aquí. Y vamos a ver hoy fuerzas sobre cuerpos sumergidos, que es la ley de Arquímedes. Entonces, eh, Profe, si no me equivoco, creo que también faltó acabar el último ejercicio de ayer. bien, bien. Bueno, vamos a revisarlo entonces. Gracias. Vamos a ver dónde estamos. Bien, gracias. Vamos a repasarlo desde el principio para ver si lo terminamos completo y si nos falta lo terminamos. Bien, este es el problema de la anterior clase, ¿no? Del día de ayer. No, creo que era uno donde había aceite de un lado del... Sí, o sea, ese es el primero que se resolvió. Ah, Falta el otro. También era de un tronco. Ese. Sí. Muy bien. Muy bien, gracias. Sí, gracias. Entonces vamos a terminar de resolver el problema. Gracias por aclararme. Me confundo un poco porque como tengo otros dos grupos de fluidos, entonces ahí me confundo en qué nos quedamos. Bien, el problema entonces dice encontrar la fuerza P necesaria para mantener el tronco de 10 metros o cilindro de 10 metros de largo en la posición mostrada en la figura. Noten aquí que solamente nos pide la fuerza P, pero si no hubiera esta fuerza P, bueno, vamos a tener una fuerza de empuje que va a hacer de que este elemento flote. Es decir, necesitamos realmente un peso W para que se mantenga realmente en esa posición. Entonces, si ustedes ven, hemos comenzado el ejercicio haciendo un diagrama de distribución de presión. Esta es la presión debida al agua en este lado del cilindro. Y luego tenemos la parte que es el cuadrante inferior derecho, que es mojado por el aceite. Entonces, cada una de estas regiones o superficies tienen como resultantes fuerzas hidrostáticas. Por ejemplo, la fuerza F1 es la fuerza debida al agua en este cuadrante, en el cuadrante superior, empuja hacia abajo. En el cuadrante inferior izquierdo tenemos también mojado por agua, la fuerza F3 empuja hacia arriba. Noten que F1 y F3 tienen signos contrarios, ¿no? Están en la dirección vertical, en la dirección Z. La fuerza F2 es la fuerza debida al agua, empuja hacia la derecha. Noten, si hacemos la sumatoria de todas las componentes horizontales, vamos a tener un resultante F2 que empuja hacia la derecha.
Lo mismo hacemos en el caso del aceite. Tenemos la superficie mojada por aceite. Vamos a tener una fuerza que empuja hacia la izquierda, que es F4, es horizontal, y una fuerza de empuje que es vertical hacia arriba, que es F5. Entonces, en la anterior clase calculamos las diferentes fuerzas. Primero noten que podemos calcular F2, que es la fuerza horizontal, asumiendo toda la superficie mojada por el agua. Aquí tenemos aquí la superficie mojada por el agua. La proyectamos, es decir, en un plano XZ. Si nosotros vemos desde esta dirección, vamos a ver que el tronco o cilindro se ve como un rectángulo. El rectángulo tiene longitud 10 y tiene una altura de 4 metros. El área proyectada es 40 metros. La profundidad a su centroide es 2 metros, entonces podemos calcular la fuerza F2. F2 es el peso específico del fluido multiplicado por Z testada por el área proyectada. Entonces obteníamos la fuerza que vemos aquí. Es la fuerza F2. Luego nos quedaba calcular las otras fuerzas, ¿no? En este caso calculamos la fuerza F4, también es una fuerza horizontal, es la fuerza debida al aceite. Estamos aquí, en el cuadrante inferior derecho. Noten que el área que moja el aceite, si la proyectamos en un plano XZ, lo tenemos aquí, es este rectángulo que se ve aquí. El rectángulo mide de altura 2 metros y de largo 10 metros, el área proyectada es 20. Tiene su centroide respecto de la superficie libre del aceite, porque está mojado todo por el aceite, es 1 metro. Entonces la fuerza F4 es peso específico del aceite por Z testada, en este caso el Z testada es el del aceite, y el área proyectada, que en este caso es el área proyectada mojada por el aceite. Noten que es una superficie rectangular. Hacemos el cálculo, y aquí, bueno, aquí voy a hacer un cálculo adicional, porque me acuerdo que le puse 0,8 y no 0,86, entonces vamos a hacer... Sí, nos da un poquito diferente, ¿no? Voy a corregir este valor. Lo voy a poner con rojo. Si ustedes hacen el cálculo, 0,86 por 9.810 por 20, nos da 168.732. ¿Qué es la fuerza F4? Una fuerza debida al aceite que apunta en este caso a la dirección, bueno, hacia el lado izquierdo, ¿no? Bien. Finalmente nos toca ya calcular las fuerzas verticales. Vamos a calcular primero F1 y F3, que son las fuerzas, bueno, debidas al agua, o sea, la superficie mojada por el agua. La fuerza F1 apunta hacia abajo, la fuerza F3 hacia arriba, de tal forma que lo podemos dividir, esta superficie que es un arco de circunferencia, la mitad de un arco de circunferencia, la podemos dividir en el cuadrante superior y en el cuadrante inferior, y sabemos que las fuerzas en la dirección vertical son igual al peso del volumen de fluido sobre la superficie curva. Entonces noten aquí, el área que ven sombreada en color verde es el volumen de fluido sobre la superficie mojada, en este caso es el cuadrante superior izquierdo. Lo mismo hacemos para la fuerza F3, el cuadrante superior, ahora es el cuadrante inferior izquierdo, este es el mojado por el aceite. La fuerza tiene una dirección vertical hacia arriba y la fuerza F3 es el peso del volumen de fluido sobre la superficie curva hasta la superficie libre, ¿no? Entonces esta área que ven aquí. Si ven ustedes, estamos haciendo una suma algebraica de fuerzas. F1 apunta hacia abajo, F3 apunta hacia arriba, deben tener signos contrarios. A mí no importa qué signo tomemos, vamos a tomar el signo, en este caso, positivo hacia arriba, aunque el eje Z está apuntando hacia abajo. Entonces, F1 menos F3 apunta hacia arriba, es esta fuerza que está aquí. Y hacemos la sustitución, que es F1, es peso específico por volumen 1. La fuerza F3 es el peso específico por el volumen 3. Si hacemos la sustitución, F1 menos F3 nos da esta expresión. Factorizamos el peso específico y nos dice que la fuerza resultante es el peso específico multiplicado por la diferencia de volúmenes. Ahora hagan la operación, resten el volumen, bueno, aquí cambiando de signos, si quieren, es como lo hacemos aquí, el volumen 3, que es este grande, menos el volumen 1, les va a dar un volumen que es así, ¿no? Es el volumen de agua desplazada por el tronco, esta mitad de cilindro. Y se puede calcular fácilmente, aquí lo calculamos. La fuerza F, entonces, esta diferencia de fuerzas verticales es el peso específico del agua, menos la diferencia de volúmenes, y la diferencia de volúmenes es esto que vemos aquí, ¿no? Entonces es pi por el radio al cuadrado, dividido entre 2 por
la longitud. Haciendo este cálculo, encontramos que la fuerza F, es esta que se ve aquí, empuja hacia arriba. ¿Está bien? Es una fuerza de empuje. Y por último, hacemos lo mismo, pero para la fuerza F5. Esta fuerza es la debida al aceite. El aceite moja el cuadrante inferior derecho, que es este que está aquí. Si queremos calcular la fuerza vertical, su componente vertical es igual al peso del volumen sobre la superficie. En este caso, la superficie es esta superficie curva y lo rellenamos de agua virtualmente. Así, todo este es el volumen de aceite hasta la línea de superficie libre y es el volumen 5. Si hacemos el cálculo, entonces nos queda peso específico del aceite por el volumen de fluido sobre la superficie, ¿no? En este caso es todo esto, ¿no? Que es hasta el 10. Y nos daba esta fuerza. Bien, entonces, ya teniendo todas las fuerzas, ya podemos hacer un diagrama de cuerpo libre, que es la última parte de lo que nos faltaba, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. Y vamos a dibujar el tronco. Bien, y le vamos a poner las fuerzas, ¿no? Noten que voy a sustituir algunas fuerzas, por ejemplo, F1 y F3, ya sabemos que es nada más la fuerza F. Aquí hay una fuerza que le llamamos F2. Aquí estaba con el aceite, producía aquí una fuerza F4. Y una fuerza vertical F5. Y entonces solamente vamos a hacer las sumatorias de fuerza. ¿Qué otras fuerzas hay? La fuerza P que mantiene el equilibrio. Aquí que nos dice que debemos agregar. Y yo le voy a agregar el peso, porque si esto no tuviera peso, empezaría a flotar, ¿no? Porque tendríamos dos fuerzas que empujan hacia arriba, F y F5 están apuntando hacia arriba, es una fuerza de empuje, hace que flote el tronco. Entonces aquí requerimos una fuerza adicional, que le vamos a llamar el peso del tronco. Entonces, con estas fuerzas debe estar en equilibrio. Entonces, la sumatoria de fuerzas, en este caso vamos a usar un sistema coordenado. Vamos a usar este sistema coordenado mismo, ¿no? Que teníamos aquí. Este es Y y este es Z. Entonces, en la dirección Y tenemos F2. Lo vamos a poner con el signo negativo ahora. Está en la dirección negativa de Y. Más P más F4. Y son todas las fuerzas horizontales, entonces esto debe ser igual a 0. Entonces, noten que de aquí podemos despejar P. P es la diferencia de F2 menos F4. Nos vamos a copiar los resultados. Aquí tenemos F4 y aquí, por aquí está F2. Este es F2. Bien, entonces aquí tenemos este es F2. Y nos falta F4, que está por aquí. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Entonces, menos F4. Y nos va a quedar el valor de la fuerza P. P entonces debe valer 616.068 newtons. Es la fuerza P que necesitamos para mantener el equilibrio en la dirección Y. Pero les decía, si el tronco no tuviera peso, esto flotaría. Y déjenme revisar el enunciado del problema, nada más para ver. Sí, no habla nada aquí de peso, pero sí, imaginen que no hubiera esta fuerza, este peso. Si el tronco no tiene peso, pues hay una fuerza de empuje que hace que flote y no podríamos sostenerlo esto en equilibrio. Entonces necesitamos el peso W. El tronco debe tener un peso suficiente como para no flotar. Entonces vamos a calcular ese peso.
Entonces aquí esto vamos a hacer con la sumatoria de fuerzas en Z. Y tenemos el peso que está en la dirección positiva de Z. Tenemos menos la fuerza F, que es una fuerza debida al agua, y menos la fuerza F5, que es la fuerza debida al aceite. Todo eso debe ser igual a 0. Entonces el peso debe ser igual a la suma de estas dos fuerzas. Y las hemos calculado. Aquí tenemos la fuerza F5. Y le vamos a poner la fuerza F, que es la resultante, ¿no? Es la fuerza que vemos aquí. Muy bien, entonces la fuerza W es esta fuerza y lo vamos a calcular. Nos da un peso igual a 881.423.6 newtons. Es el peso que tiene que tener el cilindro para que, no flotar, ¿no? Es el peso que necesitamos. Bien, no sé si tienen preguntas, las dos, bueno, estas serían las dos fuerzas que mantendrían en equilibrio estático ese tronco. Bien, no sé si tienen preguntas. Bien, vamos a, entonces ahora, ya tenemos esto, el siguiente paso va a ser ahora ya trabajar con cuerpos completamente sumergidos. Noten que estos dos ejercicios eran cuerpos casi parcialmente sumergidos. Hay una parte aquí, por ejemplo, en este teníamos una parte descubierta, pero está casi el 75% de su superficie está, bueno, aproximadamente, la superficie cilíndrica está cubierta con el fluido. Y aquí también lo mismo, ¿no? Es decir, bueno, en este que acabamos de... Nada más déjenme, voy a mover esto. En este ejercicio también lo mismo, está parcialmente sumergido entre aceite y agua. Bien, lo que vamos a hacer ahora es establecer la ley de Arquímedes, que es una, si quieren ustedes, una ecuación que nos va a permitir calcular la fuerza que soportan todos los cuerpos que estén sumergidos cuando están sumergidos en un fluido. Entonces aquí, vamos a poner aquí, quería poner texto aquí, pero no me permite mover esto. Oh, sí. Por alguna razón no me deja moverlo. Bueno, ya se pudo. Entonces vamos a poner aquí. Bien, supongamos un cuerpo sumergido en un líquido en reposo, que es este que se ve aquí. Este que vemos aquí es un cuerpo, tiene una geometría cualquiera arbitraria, parece un elipsoide, pero en realidad puede ser cualquier cuerpo, de cualquier geometría. Vamos a utilizar estos. Bien, entonces noten que este cuerpo está en equilibrio estático, hagan de cuenta que está sumergido completamente. No sabemos todavía su masa, pero nos vamos a concentrar en las fuerzas que están actuando en el exterior, ¿no? Es decir, este cuerpo está sometido a presión hidrostática en todas sus superficies y la presión hidrostática actúa perpendicular y a medida que nos vamos sumergiendo va aumentando la presión
Sigue aumentando hasta que llega a las regiones más profundas y aquí es mucho más intensa la presión. Más o menos se vería así, ¿no? La presión de hidrostática. Bien, más o menos ahí está aproximado. Entonces, esta región es la región de baja presión, porque está más cerca de la superficie libre, y esta región es la región de alta presión, es lo más profundo, entonces tiene mayor presión. Si nosotros queremos calcular las fuerzas que están actuando sobre este cuerpo, vamos a utilizar un sistema coordenado. Vamos a imaginarnos que este es el eje X, Y, y aquí va a estar el Z, que va a ser el eje Z. Entonces, lo que hacemos generalmente cuando tenemos un cuerpo así es verlo. Es calcular sus fuerzas horizontales y verticales. Noten que en el caso de las fuerzas horizontales, lo que yo tengo que hacer es tener aquí mi origen, tengo el eje Z, este es Y, este es X. Entonces, ¿qué hago para calcular las fuerzas horizontales? Lo que hago es proyectar, y debo proyectar sobre los planos. Entonces, imaginen que yo tomo este cuerpo y lo proyecto. Trabajo con su sombra. Y me va a dar una sombra que va a ser, vamos a suponer que tenga esta geometría. Como es un cuerpo irregular, es una sombra así irregular, ¿no? Entonces, y aquí podríamos calcular nosotros la fuerza en la dirección X, es decir, esta área es el área proyectada a X y tiene su centroide y va a tener una fuerza que está actuando en esta dirección, ¿no? Que es la dirección perpendicular al área proyectada, o si quieren, el área a la fuerza en la dirección X, ¿no? Esta es la fuerza Fx. Pero si se dan cuenta, el volumen es completamente cerrado, entonces hay otro plano del otro lado sobre el cual está actuando exactamente la misma fuerza, es decir, yo voy a tener aquí yo voy a tener aquí un plano que vamos a ponerlo aquí, es exactamente igual a este. Por aquí. Dale cuenta que lo pongo por aquí. Vamos a extender el eje X, entonces el eje X va a ser un poco más largo. Algo así, el eje X está, bueno, así. Entonces noten, este es el eje X. Y lo mismo, tenemos aquí un plano. Imaginen que este es otro eje Z. Z' si quieren. Y el cuerpo sólido se proyecta también en el otro plano. Tiene este es Y', Z'. Y hace exactamente la misma sombra. Es decir, vamos a tener como resultado la misma sombra. ¿Por qué? Porque es una proyección, es decir, el cuerpo sólido se proyecta en ambos planos, en ambos lados, y va a generar una fuerza de la misma magnitud, pero de sentido contrario. Es decir, va a producir una fuerza en este sentido, que va a ser exactamente de la misma magnitud, e incluso va a estar actuando en el mismo centro de presión. O sea, obviamente la línea de acción de la fuerza pasa por el mismo centro de presión, ¿no? Hagan de cuenta que aquí es su centro de presión, y este es su centro de presión, ¿no? Es exactamente igual.
Entonces, ¿qué ocurre con la fuerza Fx? Se cancela, es decir, la fuerza en X se va a cancelar. Si hacemos lo mismo para la dirección en la fuerza Fy, es decir, la fuerza que está actuando aquí, el cuerpo va a producir una sombra de este lado y del otro lado puedo generar un plano, entonces voy a tener la misma fuerza actuando en este lado, entonces la fuerza Fy también se va a eliminar. Y en todas las direcciones posibles, las fuerzas horizontales se eliminan, es decir, mejor voy a borrar aquí, vamos a ponerlo así, las fuerzas horizontales en un cuerpo sumergido se cancelan. ¿Está bien? Entonces, no importa qué geometría tenga, el cuerpo va a proyectar la misma sombra en los dos planos. Permítame, creo que tengo unos mensajes en el chat, déjenme ver. Que no los llego a ver luego porque como nada más tengo un monitor. Ah, bien, no sé si es la pregunta de aquí, ¿es el alumno Adrián Torres? No, no es de este grupo. Bueno, es que me hizo una pregunta aquí, pero creo que es de otro grupo, entonces, si no es de este grupo, luego le contesto. No es que para no desviar no, es una pregunta sobre la tarea y no sobre lo que estamos viendo ahorita, entonces le contesto luego para no confundirnos con la pregunta. Bien, pues voy a quitar esto. Y entonces, voy a encender mi cámara. Imaginen ustedes que tienen un cuerpo, puede ser cualquier cuerpo, por ejemplo, este celular, por ejemplo. Por ejemplo, un cuerpo que puede tener una geometría como una papa, cualquier geometría que es la más compleja que ustedes se pueden imaginar, puede ser así como un cuerpo deforme. Si ustedes quieren calcular las fuerzas horizontales, tienen que integrar sobre esa superficie curva, pero ya hemos visto de que en realidad no es necesario hacerlo en la superficie curva, podemos trabajar con su proyección. Entonces, no importa qué tan complejo sea la figura, vamos a hacer es proyectar este cuerpo contra la pared y vamos a ver su sombra. Y ahí en esa sombra vamos a calcular a qué profundidad está su centroide, qué área proyectada tiene y el peso específico. Entonces vamos a calcular la fuerza en esta dirección, ¿no? En esta dirección. Pero el cuerpo igual se va a proyectar sobre la otra pared, la que, bueno, yo estoy viendo de frente. Y entonces vamos a tener igual la misma sombra, la misma eh, profundidad de centroide, el mismo fluido. Entonces vamos a tener fuerzas que en las dos direcciones son opuestas y se equilibran. Es decir, que un cuerpo que esté sumergido, por ejemplo, estamos en una alberca y esto está sumergido aquí a esta profundidad, las fuerzas que estén actuando en la dirección horizontal siempre van a equilibrarse porque vamos a tener áreas proyectadas iguales en todas las direcciones, ¿no?, posibles. Entonces no tenemos que preocuparnos de la resultante de fuerzas horizontales cuando el cuerpo está completamente sumergido. Entonces únicamente necesitamos calcular qué es lo que le pasa a las fuerzas verticales. Y noten en el gráfico que está aquí, en la dirección vertical, la región que está abajo está a mayor presión porque está más profundo. La región que está en la parte superior está a menor presión porque está más cerca de la superficie libre. Entonces aquí sí hay un desequilibrio. Hay más fuerza, o sea, distribuida de este lado con mayor intensidad que aquí arriba. Lo que ahora vamos a hacer es calcularlo y vamos a calcularlo con las fórmulas que sabemos para superficies libres. Es decir, superficies curvas, perdón. Aquí lo que vamos a hacer es, si tenemos un cuerpo, como el que vemos aquí en la figura, lo que vamos a hacer es cortarlo, es decir, vamos a dividirlo en dos, y esta línea que ven ustedes de color verde es una línea que genera un plano de corte, donde el cuerpo es partido en dos. Entonces, si nos vamos a la figura de abajo, voy a copiar esto, ¿sí? Esta es la figura original. La vamos a poner por aquí. Entonces, si tenemos este cuerpo, en el caso de la fuerza vertical, lo que vamos a hacer es dividirlo.
Noten aquí, lo que estoy haciendo es dividirlo. Tengo la parte que vemos aquí en este primer dibujo. Tenemos la parte superior, es como un cascarón, es la superficie superior. Y en la parte inferior está este, es el cascarón inferior. Si los uno, me representa esto, ¿no? Entonces, yo quiero calcular las fuerzas. Noten que la distribución de fuerzas, aquí vamos a tener una fuerza en la dirección vertical hacia abajo, le vamos a llamar F1, y la fuerza en la dirección vertical hacia arriba va a ser F2. Entonces, noten, sobre la superficie superior está actuando la fuerza F1. Apunta hacia abajo, es la resultante de la distribución de presiones sobre esa superficie superior. Y en la parte inferior está la fuerza F2. Hemos dividido el cuerpo en dos superficies. Entonces, ¿a qué sería igual la fuerza F1? Es igual al peso del volumen de fluido sobre la superficie. Entonces, noten, esto que se ve sombreado en color celeste es el volumen de fluido sobre la superficie superior, ¿no? Es decir, este es el volumen 1. Y para el volumen 2 hacemos lo mismo. Esta es la superficie, esta que vemos aquí es la superficie, que vemos aquí es la superficie inferior. Lo llenamos de fluido hasta arriba, hasta la superficie libre, y este es el volumen 2. Entonces, la fuerza F2 es igual al peso de este volumen 2. La fuerza F1 es igual al peso del volumen 1. Como son del mismo fluido, es el peso del fluido, ¿no? Entonces, escribimos, ¿a qué es igual la fuerza F1? Es igual al peso específico del fluido multiplicado por el volumen 1, como se ve aquí. ¿Y a qué es igual la fuerza F2? Empuja en dirección contraria, signos contrarios. F2 es igual al peso específico del fluido multiplicado por el volumen 2. Entonces, prácticamente son muy similares, solo que estamos hablando de diferentes volúmenes. Y si queremos calcular la resultante, sabemos que la resultante va a ser F2 menos F1. Noten que F2 es más grande. ¿Por qué? Porque el volumen 2 es más grande que el volumen 1. El volumen 2 es mayor que el volumen 1 y por tanto la fuerza F2 es mayor que la fuerza F1. Lo que quiere decir que va a dar una fuerza resultante hacia arriba. Va a ser la fuerza de flotación y le vamos a llamar FB. FB es la fuerza boyante o fuerza de flotación y es la resta de ambas. Es F2, que es más grande, menos F1. Apunta hacia arriba. Bien, si queremos calcular esto, noten que podemos escribirlo así. La fuerza de empuje o fuerza de flotación es igual a F2 menos F1. ¿Y a qué es igual F2? Es el peso específico del fluido por el volumen 2, menos la fuerza F1 es el peso específico del fluido por el volumen 1. Si hacemos algunas operaciones aquí, podemos factorizar. Esto es el peso específico del fluido por la diferencia de volúmenes. Volumen 2 menos volumen 1. Noten ahora que tenemos que restar estos dos volúmenes. El volumen 2 menos el volumen 1. Permítanme un segundo, vamos a conectar la batería. Y entonces, fíjense en el dibujo, la operación de restar esos dos volúmenes. Si restamos ambos volúmenes, noten, el volumen 2 es todo esto. Réstenle el volumen 1 y les va a quedar este cuerpo, es decir, el volumen del cuerpo. Entonces, este es el volumen del cuerpo, ¿no? Bien. Entonces, a este volumen B le vamos a llamar el volumen desplazado, que es el volumen que ocupa el cuerpo, pero ha desplazado al fluido para ocupar su lugar. Entonces, vamos a llamarle BD. Entonces, aquí, la fuerza de flotación, entonces, es igual al peso específico del fluido multiplicado por el volumen desplazado de fluido, ¿no? Entonces, aquí vamos a ponerle donde el volumen D es el volumen de fluido desplazado. Muy bien. Entonces, lo único que tenemos que calcular, entonces, si queremos calcular la fuerza hidrostática, o digo, la fuerza resultante hidrostática que está actuando sobre toda esa superficie curva, en la dirección horizontal no hay, porque se equilibran. Solo queda una resultante en la dirección vertical, y esa es igual al peso del volumen de fluido desplazado. Digo, o sea, el peso del volumen de fluido desplazado, ¿no? Es decir, esto, ¿no?
peso específico por el volumen es el peso del volumen de fluido. O sea, todo esto. Por el cuerpo. Entonces, esta es prácticamente la ley de Arquímedes. Entonces, aquí le vamos a poner aquí, ley de Arquímedes. La fuerza de flotación es igual a el peso específico del fluido multiplicado por el volumen desplazado. Y aquí, vamos a ponerlo en texto, la fuerza de flotación. En algunos libros también le llaman fuerza boyante. Bien, esa es la ley de Arquímedes. Entonces, para calcular, va a haber siempre que sumerjamos un cuerpo en un fluido, vamos a recibir una fuerza de empuje, que es una fuerza de empuje hidrostático, que se llama fuerza de flotación, y esta es una fuerza que ejerce el fluido sobre el cuerpo, apunta hacia arriba, y es igual al peso de volumen de fluido desplazado por el cuerpo. ¿Por dónde pasa esta fuerza de flotación? Pasa por el centro de gravedad de la masa de fluido. Vamos a ponerlo así, la fuerza de flotación Fb pasa por el centro de gravedad. Bueno, vamos a poner mejor la línea de acción de la fuerza, ¿no? Pasa por el centro de gravedad de la masa de fluido. Bien, entonces, si nosotros quisiéramos saber exactamente por qué punto pasa esta fuerza resultante, la fuerza resultante pasa por el centro de gravedad de la masa de fluido. Muchas veces el centro de gravedad del cuerpo coincide con el centro de gravedad de la masa de fluido desplazado, y otras veces no. ¿Por qué otras veces no? Porque a veces tenemos cuerpos que no son homogéneos. Por ejemplo, en un submarino, el submarino es un casco de acero que para soportar las presiones, y está hueco, entonces tiene distintos componentes, etcétera, y por lo general, bueno, su centro de gravedad no necesariamente está en el centro geométrico, sino puede estar un poco más abajo. Entonces puede que el centro de gravedad del cuerpo esté abajo, y el centro de gravedad del volumen desalojado, ese sí toma la geometría externa, o sea, todo el volumen desplazado, y pasa por ese centro de gravedad, ¿no? Este centro de gravedad G es el centro de gravedad de la masa de fluido desplazada. Es decir, es como si llenáramos este cuerpo de agua, es homogéneo, entonces calculamos el centro de gravedad y por ahí pasa la fuerza de empuje. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Es el centro de gravedad del volumen de fluido desplazado. Bien, no sé si tienen preguntas. ¿No? Bien.
Entonces vamos a ver algún tipo de ejercicios de este tipo, que es aplicando ya la ley de Arquímedes. Si ustedes se dan cuenta, es una extensión de lo que hemos estado viendo. Son fuerzas que actúan sobre cuerpos sumergidos y los podemos resolver ya con lo que conocíamos antes. Es decir, el principio de Arquímedes lo único que hace es extender lo que ya sabíamos, solamente que trabajar con superficies cerradas. Si la superficie es completamente cerrada, les va a dar que las fuerzas se equilibran en todas las direcciones, las fuerzas horizontales se equilibran en todas las direcciones y solamente queda una resultante en la dirección vertical. Para esto vamos a empezar a resolver algunos ejercicios que tienen que ver con la aplicación de la ley de Arquímedes. Entonces aquí vamos a ver el problema 2.122 de Frank White. Dice, un bloque uniforme de acero que tiene gravedad específica 7.85 flotará en la interfase entre el mercurio y agua, como se muestra en la figura 2.122. ¿Qué relación de distancias A y B se tienen para esta condición? Noten que esta es la distancia A y esta es la distancia B, es decir que el bloque de acero, que es un bloque, así como se ve, que es un bloque de sección, bueno, es un paralelepípedo, va a flotar así en la interfase del mercurio y el agua. ¿Por qué va a flotar así? Porque el mercurio tiene 13.56, o sea, su gravedad específica es 13.56, lo que quiere decir es que pesa 13.56 veces lo que pesa el agua por unidad de volumen. El acero pesa 7.85 veces lo que pesa el agua. Entonces, este es mucho más pesado que el agua, entonces se va a hundir en el agua completamente, pero va a llegar a donde está el mercurio y no puede hundirse en el mercurio porque el mercurio tiene una densidad mayor. Entonces, como el acero tiene 7.85, va a flotar en el mercurio, porque el mercurio tiene una densidad mucho más alta, ¿no? Bien, entonces vamos a resolver este problema y para resolverlo vamos a seguir utilizando todavía, se puede resolver directamente con el principio de Arquímedes o ley de Arquímedes, pero vamos a extenderlo un poquito más para que lo vean con más detenimiento y van a ver que al final se puede resolver fácilmente aplicando la ley de Arquímedes. Entonces lo que vamos a hacer es un diagrama de la distribución de presión. Vamos a poner aquí. Diagrama de distribución de la presión. Bien, entonces voy a tomar bueno, vamos a dibujar aquí el bloque de acero. Este es el bloque de acero y vamos a dibujar la línea de superficie libre, que es la del agua en la parte superior. Vamos a ponerla con otro color. Vamos a ponerla de color azul. Bien, y luego vamos a dibujar la línea de interfase, que es entre el agua y el mercurio. Vamos a poner de color verde. Va a estar por aquí. Bueno, así. Entonces, esta es la superficie libre, este es el agua, el mercurio, para abreviar voy a ponerle Hg, su símbolo en la tabla periódica. Entonces, tenemos aquí, y aquí está el acero es lo que tenemos aquí, el bloque de acero. Y voy a dibujar las presiones que están actuando sobre este bloque de acero. Noten que está sumergido en agua y entonces aquí la presión en este punto es igual a la presión debida a la columna de agua. Sabemos calcularla, perdón, acabo de calcularla, perdón. Entonces, la presión es esta, sí es, como es una superficie horizontal, la presión es constante para cualquier punto en la superficie, es decir, en la superficie del bloque de acero. ¿Por qué? Porque están todos los puntos a la misma altura o profundidad. Entonces tenemos esta distribución. Sobre las paredes verticales voy a tener una distribución de presión lineal, porque a medida que voy sumergiéndome va aumentando la presión, y sucesivamente hasta alcanzar este punto de interfase.
Y esto sigue una relación lineal. Dale cuenta que esta es la distribución lineal. Luego en el punto de interfase cambia y entonces la presión empieza a aumentar un poco más porque el mercurio es mucho más pesado y entonces tenemos, esto es mucho más, así aumenta la presión mucho más y vamos a tener una distribución igual lineal, pero es algo así. Pero observen que yo he hecho esta distribución y del otro lado debo tener exactamente lo mismo. O sea, aquí tenemos la distribución debida al agua y al mercurio, y de este lado voy a tener exactamente la misma distribución. Entonces se va un poco a repetir y va a estar en equilibrio. En la parte inferior yo tengo solamente la presión debida al mercurio y bueno, es así de intenso, así porque está a la misma presión que este punto del... Ya, entonces aquí tenemos la presión debida al mercurio. Entonces voy a hacerlo del otro lado, un poco más rápido. Bien, entonces noten que va a ser exactamente en las direcciones horizontales, es igual. Es decir, si calculáramos la fuerza aquí horizontal, esta F horizontal, se va a equilibrar con una fuerza horizontal exactamente igual, de la misma magnitud, pero en sentido contrario. La fuerza horizontal entonces no se toma en cuenta para un cuerpo que está sumergido. Esta se anula con esta. Únicamente nos interesa saber la diferencia de fuerzas en la dirección vertical. Noten que en la dirección vertical tengo una fuerza que va a ser empujar hacia abajo sobre la cara superior del bloque, es decir, la superficie superior del bloque. Le vamos a llamar F1 y a la cara inferior, o sea, el fondo del bloque de acero, tenemos la fuerza F2. Entonces, la fuerza de flotación se puede ver que es F1 menos F2, o si quieren al revés, F2 menos F1. Va a existir entonces una fuerza, vamos a imaginar que está por aquí, que va a ser, te pongo así un poco más gruesa, va a ser FB. Es la fuerza de flotación. La he puesto ahí porque pasa por el centro de gravedad, pero está ahí, la hemos puesto que está ahí. Entonces la fuerza de flotación es igual a la fuerza F2 menos la fuerza F1. ¿A qué es igual la fuerza F1? Es igual al peso de volumen de fluido sobre la superficie, en este caso del plana, porque es una superficie plana, superficie superior del bloque de acero. Entonces voy a poner aquí, vamos a hacer un pequeño diagrama aquí. Me doy cuenta que este es el bloque. Y aquí calculamos la fuerza F1. La fuerza F1 es igual al peso del volumen de fluido sobre la superficie. Y noten que el peso de volumen es, lo voy a poner con otro color, vamos a ponerlo con azul. Es este volumen de fluido. Entonces aquí tengo el volumen B1. Es un volumen de agua. Y
Debo sumarlos, si quieren, algebraicamente va a tener signos contrarios, la fuerza F1 va a ser negativa y le voy a poner ahora positiva al otro lado. Del otro lado tengo mismo bloque. Y la línea de superficie libre se sigue extendiendo por aquí. Bueno, luego se la pulso así, vamos a ver. Esta es la línea de superficie libre. Vamos a ver, no sale la línea muy recta, pero... Bien, esta es la línea de superficie libre, ¿no? Bien, entonces, estamos ahora calculando la fuerza F2, y la fuerza F2, la que está aquí, lo hemos puesto en color verde. La fuerza F2 es el peso de volumen de fluido sobre la superficie, en este caso es una superficie plana. Noten, el fluido es ahora, y ahora sí tengo que utilizar la línea de interfase. La línea de interfase está por aquí, ¿no? Sí, más o menos por ahí. Bien, vamos a ponerle así una línea así. Bien, y entonces, sobre la superficie inferior, ¿qué fluidos tenemos? Tenemos mercurio en la primera parte, hasta la interfase. Hasta aquí, entonces debo yo llenarlo. O sea, en realidad es el bloque de acero, pero virtualmente lo lleno de mercurio. Entonces, si quiero calcular el peso de volumen de fluido sobre la superficie, en este caso la superficie es la superficie inferior, lo lleno de mercurio hasta la interfase y luego tengo que subirlo, o sea, digo, llenarlo de agua hasta la superficie libre. Bien, es esto, ¿no?, lo que tenemos aquí. Entonces, tengo dos volúmenes. El primero es un volumen de mercurio. El otro es un volumen de agua. Le voy a llamar volumen 2. Noten que tiene signos contrarios aquí. Este le vamos a poner un prefijo negativo porque la fuerza va hacia abajo y aquí tenemos más positivo que esta fuerza va hacia arriba. Entonces, si queremos calcular la fuerza FB, la fuerza, bueno, si quieren, calculamos la fuerza F1 ¿a qué es igual la fuerza F1? Es igual al peso de volumen de fluido sobre la superficie. Entonces, esto es igual, ¿qué fluido tenemos sobre la superficie? Agua. Entonces, ponemos densidad por gravedad por el volumen 1. Y en el caso de la fuerza F2, es el peso de volumen de fluido sobre la superficie. En este caso, ¿qué fluidos tenemos? Tenemos dos fluidos. Primero tenemos mercurio y luego tenemos agua. Entonces, sumo. El peso del volumen de mercurio es peso específico del mercurio por densidad, por gravedad. Este es el peso específico del mercurio por el volumen de mercurio. Hasta ahí tenemos la parte, es el volumen de color verde. Y le debo sumar más el peso de volumen de agua. Noten que es todo esto que está aquí. Entonces es peso específico del agua multiplicado por el volumen 2. Entonces este es el volumen o peso del agua. Y si queremos calcular la fuerza resultante, hay que hacer la suma algebraica. Entonces la fuerza resultante, que es la fuerza de flotación, es F2, que es más grande, empuja hacia arriba, menos F1. Si hacemos esto, nos va a quedar FB es igual a F2, que en este caso es SG
del mercurio por densidad, por gravedad, por el volumen de mercurio, más peso específico del agua por volumen 2, que es volumen de agua, ¿no? Y luego le restamos menos la fuerza F1, que es densidad por gravedad por el volumen 1. Estos dos últimos términos, este que está aquí y este que está aquí, se pueden factorizar. La fuerza de flotación entonces es igual a la gravedad específica del mercurio por densidad por gravedad por el volumen de mercurio más, si hacemos este cálculo van a ver que es esto, factorizamos densidad por gravedad y la diferencia de volúmenes, el volumen 2 menos el volumen 1. Noten que el volumen 2 menos el volumen 1 es algebraicamente, resten este volumen 2, que es grande, restenle el volumen 1. Nos va a quedar el volumen de la parte superior del bloque de acero. Lo voy a copiar, ¿no? Para que salga igual. Vamos a copiarlo y pegarlo aquí. Bien, si ustedes observan, ahí, ¿no? Está bien. Es este volumen, ¿no? Es decir, el volumen final es el volumen de agua. Es decir, este es el volumen de agua. Y este es el volumen de mercurio. Y esta sería la fuerza, ¿no?, de flotación, Fb. Entonces, ¿a qué es igual el volumen de agua? Es igual a la resta de volumen 2 menos el volumen 1. Entonces, hacer la suma de esto, es decir, la suma de fuerza sobre la superficie 1, fuerza sobre la superficie 2, hacemos la operación y vamos a ver que lo único que necesitamos calcular es el peso de volumen de agua desalojado más el peso de volumen de mercurio desalojado. Y eso es igual a la fuerza Fb, ¿no?, que es lo que tenemos aquí. Bien, vamos a resolverlo porque como es un problema, tiene datos y simplemente aquí voy a ponerlo así, voy a escribir la fuerza de Fb de flotación es igual a la gravedad específica del mercurio por densidad, por gravedad, por el volumen de mercurio, más densidad por gravedad por el volumen de agua. Son volúmenes desplazados, ¿no? Como el mercurio en el problema original está en equilibrio, es decir, que si ustedes dejan hundirse al bloque de acero, el bloque de acero se va a hundir hasta un punto en el cual está en equilibrio, no se va a hundir más dentro del mercurio y va a estar flotando entre el mercurio y el agua. Entonces, en este momento está en un equilibrio estático, es decir, que el peso del bloque de acero debe ser igual a la fuerza que lo mantiene en equilibrio, ¿no?, que es la fuerza de flotación. Entonces, voy a ponerlo aquí, por equilibrio estático, la fuerza de flotación es igual al peso del bloque de acero. El peso del bloque de acero lo puedo escribir en términos de peso específico. Noten que el peso del bloque de acero es igual al peso específico del acero por el volumen del acero. O también puedo usar con su gravedad específica, como viene el problema, es la gravedad específica del acero por densidad, por gravedad, por el volumen de acero. ¿Sí? Y ya podemos hacer estas sustituciones aquí, está sustituyendo. Primero vamos a tener la fuerza de flotación. Noten que es esta expresión, la voy a copiar. Es el peso de los volúmenes de fluido desalojados, ¿no?, o desplazados. Esta es la fuerza Fb, que se debe igualar al peso del bloque de acero. El peso del bloque de acero tiene su gravedad específica
por densidad, por gravedad, por el volumen de acero. Y aquí, de esta ecuación, noten que densidad por gravedad es la densidad del peso específico del agua a 4 grados centígrados. Entonces nos queda una expresión que ya está en términos del volumen. Noten que nos queda gravedad específica del mercurio por el volumen del mercurio más el volumen de agua es igual a la gravedad específica del acero por el volumen de acero. Tengo que calcular los volúmenes, entonces para esto voy a copiar este está bien, entonces vamos a copiarlo. Noten que este es el bloque de acero, pero lo hemos también, ahí le hemos puesto los volúmenes de agua y mercurio. Y en realidad el bloque mide, bueno, si ustedes le miden la altura, esta altura mide la suma, ¿no? Es decir, A más B. Tenemos que este es A y este es B. Esta puede ser la longitud. No dice el problema la longitud, pero le podemos poner una longitud L. Y también el bloque podemos hacerle con un espesor o ancho, que en este caso, imaginen que el bloque es así. Entonces el bloque va a tener, en este sentido, un espesor o ancho, W. Esto es para calcular los volúmenes. Entonces noten aquí, el volumen del bloque de acero es un paralelepípedo, mide largo por ancho por alto. Entonces, vamos a poner así, es largo por ancho por alto, y el alto es A más B. En el caso del volumen de agua, el volumen de agua es simplemente largo por ancho por B. Y el volumen de mercurio desplazado, pues el volumen de mercurio desplazado es, perdón, aquí este es A, ¿no? Este es A. El volumen de mercurio es largo por ancho por B. Y entonces hacemos las sustituciones en donde tenemos en la ecuación. Entonces hacemos gravedad específica del mercurio. Esto es haciendo esto, ¿no? Aquí ya sustituimos por el volumen de mercurio, largo por ancho por B, más el volumen de agua, más largo por ancho por A. Esto es igual, ¿verdad? A gravedad específica del acero por el volumen de acero, y en este caso el volumen de acero es largo por ancho por A más B. El largo y el ancho, noten que aparecen en todos los términos de la ecuación, se pueden eliminar, ¿no? Vamos a eliminar estos términos. Y nos queda una expresión que ya se puede fácilmente despejar. Está en términos de solamente las variables A y B, o sea, las alturas A y B. Entonces aquí tenemos gravedad específica del mercurio por B más A es igual a gravedad específica del acero por A más gravedad específica del acero por B. Entonces podemos separar, ordenar la ecuación de tal forma de que nos va a quedar de un lado los términos que tienen A y del otro lado los términos que tienen B. Entonces aquí no vamos a tener, esto va a ser B por gravedad específica del mercurio menos gravedad específica del acero. Esto es igual a A por gravedad específica del acero menos 1. Y de aquí podemos obtener la relación, ¿no? A sobre B es igual a la gravedad específica del mercurio menos la gravedad específica del acero sobre la gravedad específica del acero menos 1. Y esto ya lo resolvemos simplemente sustituyendo valores, ¿no? Nada más como datos tenemos la gravedad específica del mercurio es 13.56 y la del acero es 7.85. Entonces ponemos aquí
Esto es igual a 13.56 menos 7.85 sobre 7.85 menos 1. Nos da entonces, este es el valor de 0.83. A ver, déjame hacer un segundo cálculo. Sí, 0.83, ¿no? Entonces, hemos obtenido la relación A sobre B. 0.83, ¿no? Esto más o menos les dice que A es igual a 0.83 veces B. Quiere decir que A es mayor que B. Quiere decir que A es mayor que B, que solamente una parte, o sea, una parte menor del volumen del bloque de acero se sumerge en el mercurio, ¿no? Si esto midiera 1 metro, B sería 0. Perdón, A sería 0.83 y B sería la diferencia, ¿no? 1 menos 0.83 nos daría 0.16, ¿no? Entonces, prácticamente B es muy pequeñito comparado con A. ¿Está bien? Bien, no sé si tienen preguntas. No, profe, creo que no. ¿No? Bien, entonces vamos a... nos quedan como 15 minutos. Vamos Profe, a ver. Sí, adelante. ¿le puedo preguntar algo de la tarea? Sí, bueno, podemos aprovechar, sí, que ahorita tenemos una pausa. No sé si quieres compartirlo o para que yo pueda ver qué tarea es o me lo pasas por el Sí, chat. se la comparto por el chat. Ah, bueno. Ya le mandé la imagen. Nada más es una pregunta con las unidades, que sí, que son metros, centímetros. Ah, déjame ver, vamos a ponerlo. Bueno, como les había tocar a varios, déjenme ver. Lo voy a copiar para que la vean y si a alguien le tocó esta, entonces le ponemos. Puedes ponerle metros. ¿Metros? Tienes razón, no tiene las unidades. Sí, puedes ponerle metros. Nada más Ok, permítame un entonces, segundo. Ahorita para que lo puedan ver los compañeros. si me salió un valor muy alto, pues es normal, ¿no? Porque son metros. Sí, generalmente sí salen valores grandes y si son metros, sí, pueden salir valores grandes en este caso porque la misma presión hidrostática es grande y aparte las áreas son grandes, les va a salir bastante grande la fuerza. Y les digo, no se preocupen, a veces estas fuerzas hidrostáticas llegan a ser de magnitudes muy grandes, dependiendo el área, ¿no? Y a qué profundidad están. Entonces, por ejemplo, aquí, sí, tienes razón, voy a tratar de corregirlo. Este dice 7 y dice 6. Vamos a ponerle que están en metros. Ok. Si es como me salió un valor muy alto, no sabía si tomarlo como centímetros para reducirlo o dejarlo en metros. No, lo puedes dejar en metros y Ok, te va a salir un gracias. valor muy grande. Le pones en valor en el resultado en kilonewtons. Qué bueno que me dices, lo voy a aclarar, aunque ya no hay mucho tiempo, pero espero que todos lo lleguen a ver. Y bueno, bueno, tu grupo que les haya tocado esta pregunta, calcúlenlo con metros, ¿no? O sea, las dimensiones en metros. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta de la tarea o alguna pregunta en general? Sí. Ah, bien, bien, no sé si la tienes a la vista para que yo la pueda ver o... Bueno, la tengo aquí. A ver, si no, yo la busco. ¿Cuál es? No, si lo giras yo lo voy a alcanzar a ver. Lo que pasa es que en esta pregunta, pues ya la hice con ¿Es esta? análisis. Ajá. Ah, bien, bien. Hice el análisis y todo, pero en esta parte se supone que debe de dar en libras sobre pie cuadrado.
Sí. pero no sé cómo deshacerme de la gravedad, porque Bien. la gravedad es metros sobre segundos y... Sí. Bueno, ahorita les explico. Entonces, cuando ustedes tienen un problema en el sistema inglés, generalmente van a tener, bueno, y esto como dato, así, supongamos que tienen ustedes un valor de la presión en el sistema inglés. La presión, ya ven que es el peso específico multiplicado por la altura, es decir, densidad por gravedad por una profundidad. Imaginen que supongamos que tenemos esto, o cualquier valor, y tenemos aquí una profundidad. Esta generalmente va a estar, vamos a poner aquí, esta va a estar en pies. Lo ideal es que lo pongan en pies, por ejemplo, 6 pies. Entonces, ¿qué presión tiene aquí? Vamos a tener, hay que multiplicar el peso específico, supongamos que sea agua. El agua, la densidad del agua es 1.94 slug sobre pie cúbico. Esa es la densidad del agua. Y la gravedad es, en el sistema inglés, es 32.2 pies sobre segundo cuadrado. Entonces, cuando hagamos el cálculo con esto, nos va a quedar la presión es igual a 1.94 slug sobre pie cúbico por 32.2 pies sobre segundo cuadrado por la profundidad. ¿A qué profundidad está? Está a 6 pies. Entonces, cuando tengamos esto, las unidades son así. El slug multiplicado por pie sobre segundo cuadrado, estas tres dimensiones nos va a dar la libra fuerza, o libra simplemente. Y entonces nos va a quedar libra sobre pie cuadrado. Entonces, aquí nos va a dar una presión que va a ser igual a... Vamos a hacer el cálculo para... Esto es 0.016 libras sobre pie cuadrado. Y muchas veces, a veces el producto, el peso específico que es igual al producto de densidad por gravedad, a veces se utiliza como ya valor de esto, así multiplicando, es 62.4, y esto ya sí es libras fuerza sobre pie cúbico. O sea que pueden hacer la sustitución, es decir, cuando vean densidad por gravedad y sepan que es del agua, es 62.4 en el sistema inglés. ok. Pero en este caso ya es peso específico, en este caso ya es libras. Densidad por gravedad les da 62.4 libras sobre pie cúbico. Y ya pueden sustituir este valor aquí, en lugar de estos dos, como producto. Bien, permítame un segundo, una pequeña pausa. Creo que ya vamos a terminar porque nos queda muy poco tiempo para empezar otro ejercicio. Nada más permítame un segundo. Permítame un segundo. Ya vi que me equivoqué. Puse 2 veces la gravedad. Bueno, igual soluciona nada desaparecer la gravedad, ¿no? No me tenías que hacer un cambio de unidades, ¿no? No es importante la llamada. Estaba esperando una llamada importante. Bien, bien. Bien, una disculpa por la interrupción. Ya casi no nos queda mucho tiempo, nos quedan 9 minutos. No creo que podamos plantear un ejercicio y resolverlo. Entonces, no sé si Profe. tienen preguntas adicionales para terminar. Yo igual Adelante. tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Le puedo compartir pantalla? Sí, sí, creo que tienen la capacidad de compartir, o sea, lo habilite para que ustedes Ok. tengan. Ahí me dice si no se puede, lo habilitamos. Sí, ya estoy compartiendo, profe. Bueno, me tocó este ejercicio, nada más tenía una pregunta sobre esto. Bueno, es que estaba haciendo, quería sacar las coordenadas del centro de presión, nada más que aquí a la hora de sacar este momento de inercia, me pregunté si era sobre el momento de inercia del área que se proyecta o de toda la placa, entonces para en ese caso cambiar como el sistema de coordenadas. Bien. Cuando tienen placas planas, a veces sí puedes trabajar con la superficie proyectada, pero te va a faltar la parte, la parte, ¿cómo le llamamos? La componente vertical. Ya más o menos entiendo lo que me quieres decir. Voy a tratar de capturar la pantalla. ¿Cómo capturo la pantalla? Porque, mi idea era como obtener la fuerza
bueno, aquí la llamé BA, pero pues es la fuerza en Y y luego la fuerza en Z. Y así nada más obtenía como la componente de la fuerza, este, bueno, obtenía las componentes de las fuerzas y ya así obtenía la fuerza total, pero bueno, no sé si era así. Ah, bien. Sucede en tu caso que tienes que considerar que si es una superficie plana, superficie plana es un caso particular de una superficie curva. Entonces, va a aplicarse, se pueden aplicar todas las ecuaciones que conocemos. Aquí está tu gráfica. Y entonces lo que tienes que hacer es, si la superficie es plana, o calcularlo como una superficie y decir, bueno, trabajo con el área proyectada. Y aquí lo que tú acabas de hacer es, trabajaste con el área proyectada, y entonces vas a obtener la resultante de la dirección horizontal, es decir, vas a obtener esta FH. Está bien, o sea, tienes el centroide del área, la fuerza, y vas a tener, que va a pasar por un centro de presión, y vas a tener esta fuerza FH. Pero te falta la componente vertical, porque si te das cuenta, esta placa está sumergida y la presión en realidad es perpendicular. Profe, ¿está escribiéndolo? Ah, déjame ver, sí, estaba escribiendo, pero creo que Sí, es no. que Ah, no, bien, sí. no veía. Gracias. Vamos a ponerlo aquí. Ahora sí. Ah, bien, otra vez. Te decía que lo que tú estás con esta configuración, lo que estás obteniendo es la componente horizontal, pero te falta la componente vertical, porque una placa plana está sumergida y la presión está ejerciendo en dirección perpendicular a la placa. Sí. Entonces, lo que vas a tener es, tú con esta fórmula es válido, pero estás obteniendo solamente de todas estas fuerzas que están actuando, estás obteniendo la resultante horizontal, que es esta. Sí, Te faltaría la sí. vertical. Lo mejor es trabajar con tu placa está inclinada de esta forma, haz de cuenta que está inclinada así, y decir, bueno, yo sé que esta placa es una placa plana, la voy a acostar, o si quieres proyectar así en un plano y tener esta placa. Y entonces esta placa la estás viendo abatida, ¿no? Este es su centroide. Su centroide está aquí. Su centro de presión, como es simétrico, probablemente esté por aquí. Y entonces te va a dar que por este punto del centro de presión está pasando la fuerza resultante, esta fuerza F. ¿A qué va a ser igual esta fuerza F? Va a ser igual al peso específico del fluido. Supongamos que sea agua, por su profundidad al centroide de área y multiplicado por el área. ¿Qué área? Es esta área. ¿Qué profundidad del centroide? Es desde este punto a la línea de superficie libre, y ahí tienes que buscar dónde está la línea de superficie libre. Aunque no haya superficie libre ahí, bueno, tienes que hacer un plano así horizontal y la línea de superficie libre, y la Ajá. altura de esa línea de superficie libre es z testada. Entonces así calcularías la fuerza. Pero esta fuerza ya actúa en la dirección perpendicular. Entonces ya es la fuerza que estás buscando. Lo que estás haciendo Ok, aquí sí. está bien, se puede hacer porque una superficie curva es también una superficie plana es un caso especial de una superficie curva. Y lo que estás haciendo aquí me parece que estás calculando la componente horizontal de esta distribución, ¿no? De fuerzas. Lo Sí. que ahí te sugiero es Ok. de que lo calcules así con esta. O sea, ajá, cambiar el sistema de coordenadas a que sea, por ejemplo, el eje Z paralelo al área. Sí, Ah, sí. ok. O sea, podrías generar un plano, un Y plano coordinado así, con este sería el sí. Y este sería X, algo así. Ah, ok. Profe, y por ejemplo ahí es que el agua, este, está por debajo del, ¿cómo Ah, decirlo? bueno, está de este lado. No. O sea, ahí donde estaba como la distribución de fuerzas que puso en las naranjas, está de ese lado el agua, pero no está como completamente hasta arriba, sino está a una altura H. Entonces, Ah, por ejemplo, bueno, ahí mi superficie libre sí, sería el sí, agua o sería. no, sería esta línea de superficie libre. Creo que esta es, ¿no? La que dices. Sí, Ajá, ese. siempre tu cálculo debe ser a la línea de superficie libre. Entonces, si esta es tu línea de superficie libre, debes poner aquí tu línea de superficie libre, y es la Ah, ok. profundidad a la línea de superficie libre. Solamente trabajas con la sección mojada, es decir, esta área Sí. que se ve aquí es el área mojada por el fluido. Ah, ok, sí, ok. Pero bueno, es que. mm,
Ok. Es que tenía duda y porque, por ejemplo, bueno, así como tengo el sistema de coordenadas, la altura del centro del centroide de la, es que bueno, sí, una placa, está como a 6.49 pies, pero mm, Debes calcular la profundidad, es decir, la fórmula ajá, dice que es la profundidad al centroide, es decir, ahí sí es vertical, esta profundidad debe ser siempre medida vertical. A veces usábamos y testada, pero eso era porque le poníamos el seno de teta del ángulo de inclinación de la placa, pero la fórmula indica es peso específico del fluido por la profundidad a la cual está el centroide por el área en este caso mojada por el agua. Muy ok, bien, sí, creo que sí, ya le muy bien. entendí, profe. Bien, jóvenes, vamos a terminar la clase porque, bueno, ya está el otro profesor que ya es de la otra hora. Entonces, vamos a quedar aquí. Nos vemos la siguiente clase, jóvenes. Hasta luego, profe, gracias. Gracias a Profe. todos. Nos Buena vemos, profe, tarde. gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe, nos vemos. Hasta luego.